Saludos, profesor y compañeros. Este es mi video presentación sobre las señales de los sistemas de comunicación y las técnicas de modulación digital de la materia de sistemas de adquisición y transmisión. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es una señal. Bueno, una señal en el campo de las telecomunicaciones, en sí las señales tienen una gran importancia, ya que para instalar un sistema de red o realizar o conectar los diferentes dispositivos de red, vale la redundancia, es necesario entender cómo funcionan. Necesitamos saber sus tipos, sus características, para saber de qué forma interactuarán. Bueno, en el área de las telecomunicaciones tenemos cuatro principales tipos de señales que vendrían a ser las señales analógicas, las señales digitales, las señales eléctricas y las ópticas. Bueno, una señal analógica es una señal que cambia de forma continua con el tiempo y puede adquirir un número infinito de valores, como vemos en la figura. Bueno, este tipo de señales las podemos encontrar en la naturaleza. Ejemplo, la misma voz humana, el cambio de temperatura, la luz del día, y así. En el campo de las telecomunicaciones podemos encontrar la radio AM y FM, que la sabemos utilizar por el bajo consumo de ancho de banda y además facilita el proceso de emitirse en tiempo real, ya que no hay que convertir de nada a nada. Ahora iremos con las señales digitales. La variación en el tiempo de las señales digitales no es continua, ni tampoco tiene un número infinito de valores. A las señales digitales se las describe como discretas, por lo que pueden solo definir valores finitos en el tiempo y en su amplitud. Como vemos en la imagen, esto implica que la señal solo puede tomar uno de dos valores, uno o cero, pulso alto o pulso bajo. Señales eléctricas. Para dar un poco de contexto, tenemos que saber qué es la electricidad en sí. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor. Puede ser un metal. Esto permite el flujo de electrones en su interior. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternarlo en dos sentidos. Y es aquí donde entra la corriente alterna o la corriente continua. La corriente alterna, como su palabra mismo lo describe, puede alternar entre dos sentidos, es decir, la corriente puede ir de un lado hacia el otro o al revés. Se usa principalmente para distribuir la energía eléctrica a los hogares, ya que los electrodomésticos usan este tipo de energía porque necesitan altos voltajes para funcionar. También la principal característica de la corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro es positivo, mientras que al instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como los hertz o ciclos por segundo posee esa corriente. Se utiliza para distribuir la energía eléctrica porque puede llegar a una distancia mayor. Por otro lado, la corriente continua tiene un flujo continuo que se mueve en una sola dirección y además es constante. Se produce a través de fuentes de energía tales como baterías, fuentes de alimentación y generadores. Esta circula entre dos puntos de diferente potencial y circula en el mismo sentido y polaridad siempre. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las señales ópticas, que en todo sistema de comunicaciones se envía información por medio de una señal. La información en un sistema de comunicaciones ópticas se envía por medio de impulsos o de señales moduladas de luz. Todo esto por medio de la fibra óptica, que es un compuesto hecho de plástico de alta calidad que consiste en pequeñas fibras que transmiten señales de luz. Así transmiten la información. La función de la fibra óptica es transferir dichas señales de luz en frecuencias diferentes. Bueno, ahora tocaremos el tema de las técnicas de modulación digital. Primero, ¿qué es la modulación digital? La modulación digital tiene como objetivo convertir una señal analógica
la cual puede tener valores infinitos. Eso, convertirlo en una señal discreta, en una señal digital, una señal que pueda leer un dispositivo, y lo cual esta va a estar compuesta por valores finitos. Esta modulación tiene como ventajas una mayor capacidad de envío de información, compatibilidad con servicios digitales de datos y mayor seguridad y calidad. Dentro de la modulación digital existen cuatro tipos principales, los cuales son la modulación por amplitud, que se define como ASK, la modulación por frecuencia, como FSK, la modulación por fase, que en inglés phase con P, sería PSK, y la modulación de amplitud en cuadratura, que en inglés serían las siglas QAM. Primero, la modulación por amplitud. Este tipo de modulación se usa principalmente para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas. En los transmisores LED podrían ser un control remoto para abrir y cerrar el garaje o para encender o apagar el televisor, así. También sirve para representar un pulso de luz, mientras que el otro se representa como ausencia. Es decir, es usado incluso para transmitir datos digitales por fibra óptica. También el ASK tiene una desventaja, es sensible al ruido atmosférico y a distorsiones, por lo que requiere de una amplitud de banda excesiva, y esto conlleva a un gran gasto de energía. Como podemos ver en la imagen, hay varios índices de modulación donde varía la variación, valga la redundancia, entre el on y el off, o el 1 y el 0. Luego viene la modulación por frecuencia. En este ya no se modifica la amplitud, sino la frecuencia en la que se conlleva los paquetes de datos. Por ejemplo, como se ve en la imagen, en el uno hay mayor cantidad de datos y en el cero no tantas. Esta principalmente es usada en... La modulación por frecuencia es una técnica de modulación donde se usan dos frecuencias distintas, sin variar la amplitud de la onda ni la fase, solo la frecuencia, en donde una frecuencia representa el valor binario cero y la otra representa el valor binario de uno. La siguiente es la modulación de fase. Esta técnica es una forma de modulación angular, la cual consiste en variar la fase de la señal portadora en un número de valores discretos. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Usualmente se codifica un número entero de bits por cada símbolo, es decir, 2 PSK, pueden ser 4 PSK, depende de la cantidad de bits, es una potencia al cuadrado. Como podemos observar en el gráfico, en la parte de arriba solo hay un PSK y en la onda de abajo, que es el 2 PSK, podemos agrupar incluso los números para poder ahorrar o incluso utilizar la misma cantidad de ancho de banda. Por último está la modulación por amplitud de cuadratura. Esta técnica se usa principalmente para ocupar menos ancho de banda, pero a la vez transmitir una mayor cantidad de datos. Se usan principalmente para emitir señales de televisión, porque allí se requiere transmitir datos de imagen y de sonido a la vez. Como se puede observar en la imagen, se pueden agrupar y ocupar menos ancho de banda y además puede dejar una velocidad mayor. Y bueno, esa fue mi video presentación. Muchas gracias por haberme escuchado y pase bien.